Dios habiendo hablado, dice Hebreos 1:1, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, amén, por los profetas. Verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Oremos. Padre Santo, amado Rey, amado Dios, te damos gracias por este momento, por permitirnos estar o tener el privilegio de estar sentados en la mesa para recibir el alimento espiritual. Te pedimos, Señor, que a través de esta palabra hoy tú nos bendigas y te muevas en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que esta palabra cumpla el propósito que tú tienes con ella. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Démosle una alabanza a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Bueno, hermanos, qué hermoso es el libro de los Hebreos. Cada libro de la Biblia presenta a Jesucristo de una manera diferente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada libro presenta y habla de Jesucristo. Aunque pareciese que hubiesen libros o de pronto del Antiguo Testamento donde se hablan de muchos temas, pero todo apunta a Jesucristo, porque la Biblia es un libro cristocéntrico. Y entonces, hablando acerca de pronto de la teoría de los mundos habitados en el universo, bueno, la Biblia no nos habla a ciencia cierta de otros mundos habitados, pero sí nos habla de ejércitos celestiales. Sí nos habla de que nuestro Dios es un Dios creador y que nosotros no somos los únicos en el universo, amén. La Biblia nos habla de ángeles, amén, de principados, de potestades, nos habla de arcángeles, nos habla de querubines, de serafines, en fin. Es decir que aunque nosotros somos las criaturas de Dios que participan o tenemos, o nuestra naturaleza es humana, es carne, es alma, es espíritu, pero también hay otros seres que Dios ha creado y que son espirituales. En todo caso, quería presentar, o el deseo es de que hablemos hoy acerca de Jesucristo y su relación con el universo. Cuando se habla del universo y lo inmenso, o se podría decir que el universo es casi infinito, aunque la ciencia habla de que el universo es infinito, pero creo que el único infinito es Dios. Es decir, cuando habla de infinito, está hablando de que no tiene límites en el espacio. Cuando habla de eterno, habla de que no tiene límites en el tiempo. Dios es eterno y no tiene límites ni en el tiempo, y es infinito y no tiene límites en el espacio. Y en un extremo del espacio, si alguien pudiese recorrer todo el espacio allá, cuando termine de recorrerlo se va a encontrar con Dios, y si va hacia el otro extremo, cuando termine de recorrerlo, también se va a encontrar con Dios. Entonces, lo que sí es que el universo es muy grande. Y nosotros somos una pequeña motica de algodón, una motica de arena, algo muy diminuto. Yo creo que si se pudiese ver el universo, la Tierra tendría que verse con un microscopio. Pero gente que habla de estos temas dicen que la Tierra es considerada o se podría considerar como el vertedero del universo. ¿Por qué el vertedero del universo, la Tierra? Porque para algunos ya, uy, ¿por qué dice de esa manera? Es que la Tierra, cuando fue creada, dice la Biblia que
el espacio había sido creado, pero hubo un momento en el cosmos donde hubo una rebelión, donde la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios y Dios los arrojó, los sacó de allá, de su presencia, de allá de su hábitat principal, y los arroja, y ya saben ustedes dónde fueron arrojados. Cayeron como rayos, y el diablo cayó como rayo en la tierra, provocando un caos y una oscuridad tremenda. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y estaba en oscuridad. Y esa oscuridad y ese desorden y todo eso tiene que ver muchísimo con la presencia del diablo y sus demonios cuando cayeron aquí. Y ahí entonces se dice que lo peor del universo cayó a la tierra como un desecho. Desafortunadamente, bueno, ahí Dios recreó todas las cosas y llegó el momento donde Dios volvió a organizar organizar la tierra y empieza allí en esos 6 días. Ya la tierra estaba creada, pero Dios empieza ahora a darle forma a lo que Él había creado. Y en el 6.º día dice la Biblia que Dios pone al hombre en un lugar llamado el huerto del Edén. Y allí el hombre en el huerto del Edén con unas óptimas con las mejores condiciones que podría tener el ser humano, allí se revela contra su creador y desobedece. Ahora sí me escuchan. ¿No me... ¿Vuelvo y empiezo? O sea que me están escuchando en chino. Y eso tan bonito que estaba diciendo, decía tan bonito. ¿Cómo están atentos? Bueno, yo no sé, yo voy a continuar y como cuando usted llega a ver una película y ya la película ha empezado, pero usted le coge el hilo. Entonces, el enemigo, el diablo, fue lanzado a la tierra y de alguna manera lo que les estaba diciendo es que la tierra fue considerada por estudiosos, por gente que especula, no tienen teorías, y de alguna manera yo pienso que es verdad, que la tierra se convirtió como en un lugar de un vertedero en el espacio, en el universo, donde cayó lo peor. Y cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén y con ese pacto davídico donde Adán, davídico digo yo, adámico, donde Adán está en las mejores condiciones y Dios le da el huerto para que viva en él, que lo administre, y ahora entonces Adán también se revela. Sí, Eva fue engañada, Adán lo hizo de manera voluntaria y pecan desobedeciendo al mandato, al pacto que había con el Creador. Y ahora de ahí en adelante cambia la naturaleza del ser humano, ahora ya es una naturaleza pecaminosa y cada vez el hombre se va haciendo más pecador, se va multiplicando, ahora ya la raza humana en la tierra vienen juicios y vienen tratos de Dios con el hombre, viene el diluvio después, vienen las maneras en que Dios trata con la humanidad y luego viene otro juicio que es allá en la Torre de Babel y la gente es esparcida y ahora Dios empieza a tratar con una familia y viene la descendencia de los patriarcas y con una nación ahora les da leyes y el hombre sigue inclinado siempre a lo malo. Y la tierra entonces es conocida porque ya no es solamente el diablo el que está ahí, sino que el hombre también que ha sido puesto para administrar lo que Dios ha creado o este globo terráqueo. Ahora el hombre también se revela y peca contra Dios y no se vuelve a Dios, sino que sigue constantemente de continuo a lo malo. Y ahora entonces llega un momento donde Dios aparece en la escena, hace presencia en la tierra y Él se humaniza
y viene a la tierra a salvar, a ayudar al hombre que estaba perdido, pero hay un acontecimiento terrible aquí en la tierra y es que la criatura da muerte al Hijo de Dios. Amén. Es como que lo que sucede en la tierra cada vez es grave contra Dios y al punto de venir el Hijo de Dios, amén, y se llama al Hijo de Dios, amén, y a aquel porque nació, pero es el mismo Dios, amén, y el hombre no le reconoce y lo que hace es dar un golpe mortal al Hijo de Dios y lo clava allá en la cruz del Calvario hasta que finalmente derrama su última gota de sangre y muere. Por eso la tierra es conocida como, o debería de ser conocida en el universo como, como ese mal lugar, como ese lugar oscuro o ese lugar tenebroso o ese lugar peligroso que visitar. Amén. Como decir, voy a ir a una ciudad y allá en esa ciudad, a ese barrio no vaya, porque allá algo malo le va a pasar. Cuidado con, pasee por donde quiera, pero allá a ese lugar no vaya. Y la tierra en el universo tiene como ese aspecto. Amén. Entonces, el caos y la violencia sigue reinando todavía y ahora entonces se escribe la epístola a los hebreos y el escritor tiene una preocupación especial por este grupo de creyentes, es decir, que viendo, digamos, el contexto de lo que hemos leído en Hebreos 1:1, es la razón, porque uno siempre cuando va a interpretar lo que dice la Biblia, hay que ver unas claves que son muy importantes y es entre ellas a quién se lo dice, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? Y ahí está entonces a quién se lo dijo. Y el libro, como lo llama su nombre, Hebreos, fue escrito precisamente para los hebreos. Amén. ¿Y quiénes eran los hebreos? Bueno, los hebreos, a diferencia de las otras cartas que se escribieron, por ejemplo, a los Gálatas, a los Corintios y en todas esas iglesias en Éfeso también y entre otros, entonces habían gente que era judía, pero también había otra gente que pertenecían, digamos, a los helenos o griegos y eran gente que se había convertido del paganismo al cristianismo, de la idolatría de muchos dioses, se habían convertido ahora a la alabanza, a la adoración, al reconocimiento de Jesucristo como Dios. Pero a diferencia, los hebreos, ellos eran personas que desde su niñez era gente que creía en el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los patriarcas. Y ellos crecieron. Esta gente no viene del paganismo ni de la idolatría. Esta gente viene de escuchar desde su infancia, oye Israel, ustedes se lo saben, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces era gente que era creyente y que tenía en alta estima todo lo que era la religión judaica. Este libro de Hebreos se dice que se escribió ya un poco antes, en el año 70 después de Cristo, vino una persecución tremenda de los romanos, donde hubo una destrucción de Jerusalén, se destruyó el templo, pero se dice que fue la última de las epístolas que se escribió o está entre las últimas, y para ese entonces ya mucha gente se había convertido, muchos de los hebreos se habían convertido de lleno al cristianismo, habían pasado de la religión judaica y lo habían hecho de lleno al cristianismo, y lo que supone la transición no tuvo que haber sido nada fácil para ellos cambiarse de este sistema
tan organizado como era el judaísmo, a pasar ahora al cristianismo, a creer que un carpintero ahora era el Dios eterno y ponerle la fe y la confianza a ese carpintero. Amén. Entonces no era fácil para ellos, pero cuando se lee el libro de los Hebreos, ya ellos ya no estaban asistiendo al templo, a rendir culto en el templo, sino que ahora ellos ya tenían reuniones ya en lugares como estos, en casas donde se reunían para estudiar la palabra y para tener también y efectuar cultos. Entonces ya ellos ahora ya habían abandonado prácticamente lo que era en sí el judaísmo. El estado espiritual en ese momento, cuando se escribe el libro de Hebreos, entonces se dice que ellos habían sufrido en esa transición. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 34, el escritor de los Hebreos, porque tampoco se sabe a ciencia cierta quién fue el que escribió el libro de Hebreos. Probablemente el apóstol Pablo sea el que haya escrito el libro de Hebreos por la forma en que lo hace, hablando y con el conocimiento de lo que es el judaísmo. Pero también se dice que probablemente haya sido Apolos, quien también era muy elocuente en su oratoria, y seguramente él también es uno de los que probablemente haya escrito. Bueno, en todo caso, el escritor tenía una preocupación y les está diciendo a ellos: traed a la memoria, Hebreos 10, 32 al 34, los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Si ve, ustedes lo van entendiendo, ¿verdad? Que ellos se convirtieron y tuvieron que sufrir. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo, escuchen hermanos, ellos fueron despojados de sus bienes y lo hicieron con gozo, y dice: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, que ellos, por haberse convertido ahora a Jesucristo, ellos tuvieron que sufrir, y el sufrimiento que ellos padecieron, lo padecieron con gozo. Ellos habían puesto su mirada en las cosas eternas, y no habría ningún inconveniente para ellos padecer por Cristo. Pero el tiempo fue pasando, y las promesas que tal vez ellos habían entendido de una manera todavía no se cumplían. Muchas personas en el tiempo de Jesucristo, incluso los mismos apóstoles, cuando vieron a Jesucristo y ver sus milagros y ver sus enseñanzas, entendieron que Él era el Mesías. Pero ellos esperaban un Mesías que venía a liberarlos del yugo opresor del imperio romano. Y ellos lo que esperaban era que el Señor, ahí en su venida, Él restaurara el reino de Israel. Ellos pensaban en un reino terrenal, pero poco a poco se fueron dando cuenta que Jesucristo, del reino que venía a instaurar, no era el reino terrenal, sino el espiritual. Y cuando empezó a hablarles a ellos, muchos de ellos ya no les encajaba su sermón, porque habían sermones donde el Señor les decía: si te dan en una mejilla, pon la otra. Si tienes que entregar, si te piden tu túnica, dale la capa. Si tienes que correr una milla, pues camina 2 con ellos. Entonces como que ya no les encajaba el mensaje, y por eso muchos de sus discípulos volvieron atrás. Pero estos hebreos se habían entregado, y también llegó el momento donde empezaron a ver de que las promesas que ellos habían recibido, ellos la habían entendido
manera, y parece que hubo como un desánimo en muchos de ellos, al punto de que el escritor les dice en Hebreos 10:25, porque estaban dejando de asistir al culto también, y él les dice: no han de congregarnos como algunos. Es que es para los hebreos, amén. Y ellos entonces se estaban acostumbrando algunos ya a no ir a culto. Y estaban dejando, y algunos decían: bueno, yo voy en semana, yo no puedo, voy el domingo solamente. Y de pronto pudiendo organizar su tiempo, pero había algo más, había otra razón más. Y de pronto a veces yo no voy al culto en semana, pero no es porque no pueda, sino porque de pronto no tiene la motivación necesaria. Y yo veo allí en que algunos poco a poco se fueron desmotivando de ir al culto y ya dejaron de asistir, y ya esa dejadez se convirtió ya en una costumbre, se fueron acostumbrando, y en la preocupación es: no dejen de congregarse. Amén. Gloria a Dios. Recuerden todo lo que ustedes han batallado, todo lo que han luchado. Amén. Y vuelve entonces, él les habla allí en el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de los Hebreos. Les está hablando y les está poniendo como ejemplo el tiempo en que la nación de Israel, sus antepasados, habían salido de Egipto. Y salieron con tanto ímpetu, con tanto anhelo y con tanta motivación, pero con el paso del tiempo se fueron desanimando, y al final tuvieron que estar 40 años dándole vueltas allá al desierto, y salieron con tanto fervor, los milagros que vieron allá para ser liberados del yugo, de la mano de Faraón. Y luego entonces pasan el Mar Rojo, pero poco a poco fueron decayendo y fueron llenándose de miedo y de desconfianza. Y entonces les habla y les dice que ellos son un ejemplo, es decir, sus antepasados fueron un ejemplo para ellos, y no entraron por eso en el reposo. Amén. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Díganme amén. Gloria a Dios. Y entonces llega un momento donde ellos tenían que ahora tomar una decisión, o lo uno o lo otro, porque los hebreos que se habían convertido, ellos habían tenido antes maestros en las sinagogas, los sacerdotes, los eruditos, la gente que conocía a fondo la ley o el Antiguo Testamento. Muchos de ellos seguramente se les acercaron y empezaron tal vez como a acosarlos y a preguntarles: ¿ustedes qué hacen siguiendo ahora a un hombre? Ustedes están siguiendo es a un hombre. Él era un carpintero, y ustedes no son más sabios que los maestros que ustedes han tenido. Les argumentaban y les argumentaban con cosas que tenían peso. ¿Cómo van ustedes a dejar el templo, que es donde habita Dios? ¿Cómo van a dejar el templo que fue dado por Dios directamente, y en su momento le dio a Moisés que erigiera el tabernáculo, y después más adelante a Salomón para que erigiera el templo? Luego las vivencias y las circunstancias que ha vivido nuestro templo, y ahí está en pie. ¿Cómo van ustedes a dejar de darle la altura, darle la importancia al templo? Y ellos ahora tenían entonces que decidirse entre el templo y Jesucristo. Tenían que tomar una decisión. Tenían que tomar la decisión si dejar de confiar en las obras de la ley, para ahora empezar a confiar y tener la fe puesta en Jesucristo. Tenían que dejar ellos ahora de confiar en las ofrendas, en los animales y en los sacrificios que ellos llevaban, para ahora ellos confiar en que ellos tenían que ofrecer un culto racional, y que la ofrenda ahora eran ellos.
Entonces, había un cambio y habían unos argumentos fuertes que los ponían a ellos a pensar, y seguramente todas esas cosas, yo me pongo en los pies de ellos tratando de ser empático y veo que no era fácil para los creyentes hebreos ahora estar luchando con todos esos argumentos, y ellos ahora entonces estar poniendo la fe en Jesucristo, el cual muchos decían que era solamente un hombre y que era el hijo del carpintero, tal vez que era un buen maestro para algunos, para otros tal vez que era un profeta, pero nada de ir a creer y cómo lo van a hacer que Él es Dios. Entonces se están convirtiendo ustedes, les dirían, en idólatras, porque solo hay un Dios. ¿Y cómo van a creer ahora que Jesucristo es Dios? Eso es imposible. Y luchaban ellos con todos esos argumentos. Era una lucha mental, de idealismo, de creencias. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Les advierte a sí mismo, les advierte que tengan cuidado con volver atrás. Les advierte el escritor y les dice: porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecería el que pisoteare al Hijo de Dios? Amén. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Es decir, volverse atrás es pisotear al Hijo de Dios. Es tener por inmunda la sangre del pacto. Amén. Gloria a Jesús. No se vuelvan atrás, les está diciendo. Gloria al Señor, porque si se vuelven atrás están pisoteando al Hijo. Y si están pisoteando al Hijo, están teniendo la sangre por inmunda. Y si no hay, y si esa sangre se tiene por inmunda, el pacto no tiene validez. Y todo lo que ha hecho el Espíritu de gracia, al haber sido los autores de la muerte, autores de pronto como usted y como yo, no materiales, pero sí virtuales, ni siquiera intelectuales, pero aunque ahí no estuvimos dándole muerte al Señor, pero nuestros pecados sí que estaban ahí ese día. Usted y yo matamos a Jesucristo, no nosotros allí intelectualmente ni físicamente, pero sí de manera virtual allá estábamos, nuestras culpas. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Entonces los confronta, y entonces después de todo esto, de toda esta preocupación que él tiene, les dice: vea, les voy a explicar quién es Jesucristo. Aleluya. Entonces ahora, porque él necesita darles confianza a ellos. O sea, a veces, ¿por qué hacen esto? Porque no, pero les voy a dar razones para que ustedes se conviertan en apologistas, en defensores, cuando vengan con argumentos en contra de la fe, que ustedes, primero que todo, ustedes estén fundamentados, ustedes bien aferrados, firmes, pero también para que ustedes puedan defender. Y entonces ahí es donde empieza ya a escribir. Amén, porque al fin y al cabo lo que les he dicho es como de manera introductoria, pero aquí empieza a hablarles y les dice acerca de Dios. Y le está mostrando aquí la divinidad de Jesucristo. Dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo, ¿verdad?, de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres o a los padres por los profetas, Hebreos 1:1, ¿verdad?, en este tiempo nos habla por el Hijo. Dios habiendo hablado. Y entonces encuentra uno aquí tres, en este versículo, bueno, el versículo 1 y parte del 2, ¿verdad? Encuentra uno tres cosas importantes. En el versículo 1 encuentra tres diferencias. Dios habiendo hablado en otro tiempo, amén, de muchas maneras, se está hablando de formas, y en otros tiempos a los padres por los profetas. Entonces está hablando aquí de formas, está hablando aquí de tiempos, y está hablando aquí de emisarios. Amén. A diferencia. Entonces, cuando hemos visto la Refam, encontramos allí, ¿cuántos han visto la Refam? Amén. Entonces encontramos allí, hay algo especial donde habla de las manifestaciones de Dios. Dios se manifestó, ¿verdad?, de diferentes maneras, y vemos que Dios entonces lo hizo en alguna ocasión como una voz
que le habló allí a alguno, ¿verdad? Y Abraham, por ejemplo, Dios le habló y Abraham escuchó la voz de Dios. Encontramos que Dios se manifestó, por ejemplo, allá como un ángel también, y que él se presentó como un ángel. Eso se llama una teofanía, una manifestación temporal de Dios, donde Dios se le presenta también a Abraham. En el capítulo 18, en los primeros versículos, vemos que Dios estaba allí hablando y comiendo con Abraham, y era un varón. Amén. Y luego también lo vemos que hay un varón que lucha con Jacob, y ese varón que lucha con Jacob, al final de esa lucha, Jacob concluye que era Dios, una manifestación de Dios. Vemos que Dios le habló a Moisés a través de la zarza, y en medio de la zarza estaba Dios. Es decir, que Dios usó diferentes formas para hablarle al hombre, y lo hizo también a través de la nube, y lo hizo a través de sueños y de visiones. Entonces está hablando de las formas en que Dios habló a sus antepasados. Y ahora también les dice que esa forma ha cambiado. La segunda es el tiempo. Dios les habló en otro tiempo a nuestros padres, ¿verdad? Y cuando está hablando de otro tiempo, está haciendo diferencia o marcando un antes y un después. En ese tiempo, es decir, el tiempo de la ley, el tiempo allá de la promesa, el tiempo en que Dios le habló a los patriarcas, era otro tiempo. Pero en estos postreros días, como que marca la diferencia y hace una diferencia entre el pasado y el presente y el futuro. Gloria al Señor. Ahora los tiempos han cambiado. Les está diciendo a los hebreos, Dios habló de diferentes maneras y lo hizo a través de profetas. Dios habló de diferentes maneras y usó a hombres santos, hombres inspirados por Dios, y vemos cómo Dios fue levantando gente en diferentes etapas de la historia, y cómo levantó. Hubo un momento dado en que Dios levantó, tenía patriarcas. Después de los patriarcas vino el tiempo de los jueces, y después del tiempo de los jueces entró ya el tiempo de los reyes. Y después vino el tiempo de los profetas, y también habían sacerdotes, ¿verdad? Y todos estos hombres Dios los usaba y les hablaba y les daba conocimiento o revelación de sí mismo, les daba revelación, pero la revelación que les daba no era una revelación completa, fue una revelación que fue cada vez a más. Fue de aumento en aumento, y cada vez Dios se revelaba a través de estos hombres, a través de la palabra que les daba a estos hombres, pero en ninguno de ellos tuvo una revelación completa de quién era Dios. A Moisés, por ejemplo, se reveló como el Dios de la justicia, el Dios de lo recto a través de la ley. Amén. Y a los profetas les habló de cosas venideras, pero al fin y al cabo ellos administraban todas estas cosas, pero no era para ellos. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces ahora les dice, las cosas han cambiado. Ahora Dios nos habla por el Hijo. Gloria al Señor, nos ha hablado por el Hijo. Lo que les está diciendo es que el Hijo que ustedes están adorando no es otro Dios, sino el mismo Dios. Aleluya. Ese Hijo que ustedes adoran, Él tiene la revelación completa de Dios. Ya no es por parte, ya no es algo limitado, ya ustedes encontrarán, les está diciendo, toda la revelación de Dios en el Hijo. Por eso mucha gente quiere tener experiencias espirituales, pero nunca podrán tener una experiencia espiritual
verídica, real, que se ajuste a lo santo si antes no ha pasado por el Hijo. Es imposible conocer a Dios sin conocer a Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor Jesucristo. Dele una alabanza al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahora entonces empieza él a decirles quién es el Hijo. Amén. Decir que ya les está diciendo que Jesucristo es Dios. Les está hablando de la divinidad de Jesucristo. Les está hablando a ellos que ese Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento, o el Jesucristo del Nuevo es el mismo del Antiguo. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahora entonces entra a decirle quién es Jesús con respecto al universo. Y le dice a quien dice, nos ha hablado por el Hijo. Amén. Yo, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Y sigue diciendo el versículo, bueno, vamos a desmenuzar un poquito este versículo 2. Hay un texto, ahora no recuerdo la cita, donde dice que todo fue hecho por Él y para Él. Y yo cuando leía ese texto yo decía, pero sin ofender, Señor. Pero un poco egoísta esto. Todo fue hecho por Él y para Él. Claro, uno piensa las cosas, pero uno tiene que pensar, y uno puede cuestionar cosas en la Biblia, pero uno tiene que saber que siempre la Biblia tendrá respuesta, y que si está escrito allí, no es porque Dios haga cosas arbitrarias, sino que Dios siempre tiene razones. Entonces, esto de que todo fue creado por medio de Él y para Él, y cuando aquí dice que por Él fueron, bueno, también dice en San Juan, por Él fueron hechas todas las cosas, amén, y aquí donde dice que el Hijo o por el Hijo hizo todas las cosas, está hablando de que Él es el creador del universo. Y esto de que es el creador del universo nos está hablando porque también más adelante dice, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces Jesucristo es el creador y cuando está hablando del creador está hablando de que Él es el centro del universo. Muchas personas se creen el centro del universo, ¿verdad? Pero no somos nosotros el centro. O sea, uno sale y coge el coche y uno dice, bueno, yo necesito ir al norte de Barcelona y tengo 10 minutos para atravesar el norte de Barcelona y lo podría atravesar, a llegar al norte en 10 o 15 minutos, puede que sea, bueno, vamos a decir 20 minutos, ¿no? 20 minutos, ustedes, bueno, piensen que son 20 minutos, algunos dirán, no, pastor, es más, bueno, 20 minutos desde acá del Prat, de Cornellá al norte de Barcelona. Bueno, 20 minutos, eso sería si cuando fuéramos todo el mundo nos abriera campo y los semáforos todos se nos pusieran en verde y cuando yo voy pasando no tenga ningún obstáculo y pueda ir a 150, 180, donde una carretera dice que debo de andar a 50 en zona urbana o a 30, no sé. Pero eso no va a suceder. Nunca vas a llegar de aquí al norte de Barcelona en 20 minutos porque no eres el centro del universo. Es decir, que todo no confluye para beneficio nuestro o tuyo, no. Y a veces queremos que las cosas se den y las puertas se abran y que no tengamos ningún obstáculo en la vida y pensamos que ¿por qué nos pasa eso? Sencillamente nos pasa porque nosotros no somos el centro del universo. Y así que muchas personas dicen, bueno, yo voy a prepararme porque mi preocupación es mi felicidad.
y entonces yo me preparo académicamente, laboralmente y voy a trabajar y voy a surgir y voy a avanzar en la vida. Y eso no es malo, pero se está quedando corto con los objetivos. Otro dirá, no, yo voy a trabajar y voy a poner todo mi empeño en sacar a mi familia adelante. Tengo un proyecto y es que mis hijos tengan cada uno una carrera universitaria y que viajen y conozcan y salir, tener vacaciones con la familia y dedicarle tiempo y sembrar en mis hijos valores y principios, moral, temor de Dios, ética cristiana, voy a enseñar, y se preocupa solo por esa parte en su familia. Y eso está mal, está bien. Pero si solamente piensa en que el centro del universo es la familia, se queda corto. Otro dirá, no, yo voy a trabajar por la nación y voy a contribuir, y hay mucha gente que contribuye en el buen funcionamiento de la nación y sus aportes, y hay gente que ha contribuido, la medicina, la ciencia, a tantas cosas que ha hecho, hay personas que han hecho grandes avances en diferentes áreas y han contribuido al bienestar de una nación, y eso no está mal, eso me parece muy bien. Pero si piensa que sus objetivos o su propósito en la vida es servirle solamente física o materialmente a sí mismo o a una familia o a su familia o a una nación, se está quedando corto. Porque qué hermoso es, por ejemplo, aquí voy a decir, hay hermanos albañiles que están haciendo casas para que alguien entre a vivir, y una casa de esas puede durar 100 o 200 años, ¿verdad? No sé cuánto más podría, bueno, podría durar un poco más, pero al fin y al cabo tendrá fecha de caducidad. Pero lo hermoso es que los hermanos que aquí trabajan en la albañilería, en la construcción, también están trabajando en la edificación de la obra de Cristo, y ese propósito sí que tiene efectos eternos. Gloria al Señor. Cuando tú haces de Jesucristo el centro de tu vida, entonces estás cumpliendo el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Fuimos creados por Él y fuimos creados para Él. Y cuando Él es el centro de nuestra vida, entonces nosotros como seres humanos alcanzamos nuestra plenitud, nos sentimos realizados. Claro que hay que trabajar por sí mismo, claro que hay que invertirle a la familia, claro que hay que ser buenos ciudadanos y dar lo mejor, pero amados hermanos, no podemos quedarnos solamente en que ese sea el propósito por el cual nosotros estamos acá en este tiempo, sino que hay un propósito mayor y todo apunta a Jesucristo. Ahí nosotros encontraremos la plenitud de nuestra vida, ahí nos sentiremos realizados. Servirle a Jesucristo nos da a nosotros una razón de vivir. Gloria al Señor. Por Él fueron hechas todas las cosas. Amén. Y sigue diciendo el escritor a los hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Amén. Entonces Jesucristo, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Nadie que vea a Dios en su gloria puede vivir y contarlo. No, no hay hombre que vea a Dios y viva en su naturaleza espiritual. Pero Jesucristo es la revelación, Jesucristo es la imagen para poder uno conocer a Dios. Como la Biblia habla y dice que la gloria del anciano son sus canas, hablando de su experiencia, o que la gloria del joven es su fuerza, o que la gloria de los astros difiere una de la otra, y entonces en resplandor, ¿verdad? Entonces como el sol, la gloria del sol es su calor, la gloria del sol es su luz. Y tú no puedes ver bien el sol y conocer a ciencia cierta mirando el sol, pero tú te das cuenta que el sol está ahí porque sientes su calor, porque sientes sus rayos de luz cada día. Y tú dices, aquí hay sol, ¿verdad?
Pues entonces cuando tú ves a Jesucristo y estás sintiendo su presencia, sus palabras, sus enseñanzas, sus milagros, tú estás allí viendo la imagen del Dios invisible. Él se está mostrando en nuestra vida y Él sustenta, amén, Él es el sustentador del universo, porque no solamente lo creó y no solamente lo sostiene como un peso muerto, sino que Él lo sustenta y lo cuida. Gloria al Señor. Entonces nosotros, hermanos, somos piezas que hacen, que están allí trabajando para que este autobús, la obra de Dios, avance. Cada uno de nosotros somos, porque ¿qué tal uno ser una pieza para que un autobús avance, pero el conductor no sabe a dónde va? Pues sería un problema, ¿verdad? ¿Para qué uno tanto esfuerzo y tanta lucha en la vida si no se sabe para dónde se va? Pero en este autobús nosotros somos piezas fundamentales que trabajan y que hacen que el autobús se mueva, pero el conductor de este autobús tiene el control, amén, de todo. Lo que está sucediendo en el mundo, las guerras, todos estos conflictos que hay, el cumplimiento de la palabra de Dios, nada de esto lo toma a Él por sorpresa. Él no está ahora mismo como improvisando. No, el Señor todo esto desde antes de la creación del mundo, Él sabía todas las cosas y para Él nada es nuevo y Él tiene el control absoluto de todo lo que acontece y no solamente aquí en este mundo, sino en el universo entero. Y entonces estamos porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, dice, pero usted y yo sabemos para dónde vamos porque tenemos el que conduce todas las cosas en nuestra vida y sabemos a dónde nos lleva. Gloria a Jesús. Yo creo que los hebreos al leer todas estas palabras se llenaban de gozo y se fortalecía su fe y su esperanza. Ahora cobraba fuerza y vida. Ahora ellos querían con más ganas seguir al Señor. Gloria a Jesús. Pero Él les dice, esperen porque hay algo más. Y lo que sigue es muy importante porque Él sustenta todas las cosas, pero es que Él vino a este mundo y efectuó la purificación de nuestros pecados, no por medio de otros, sino por medio de sí mismo. Y había unas mujeres que lloraban cuando Él iba con la cruz, y Él les dijo a ellas, no lloren por mí, llorad por vuestros hijos, porque Él lo que estaba diciéndoles ahí, yo aquí estoy, no porque a mí me estén matando, me estén crucificando, yo doy mi vida y yo la vuelvo a tomar. Aleluya, gloria al Señor. Él dio su vida para la purificación de nuestros pecados. Y aquí hay algo muy importante. Muchas personas argumentan y creen, aquí hay algo que es incorrecto, y es pensar que Él murió por los pecados de todo el mundo. Es decir, Él murió por el mundo y todo el mundo se puede salvar. Pero si se arrepienten, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Entonces no todo el mundo, no es que yo me voy a salvar porque Jesucristo murió por los pecados del mundo, y yo puedo vivir de cualquier manera porque Él ya murió por los pecados del mundo. Sí, Señor, por los pecados del mundo, pero ese mundo está hablando de los que en Él creen. Aleluya. Todo el mundo puede ser salvo, pero tiene que pasar por ese filtro. En Él cree, y si en Él cree no se pierde, y no se pierde y no irá a condenación, sino que tendrá vida eterna.
Aleluya, gloria al Señor. Y entonces Él hizo esa obra y dice la Biblia que Él muere y que Él resucita y que asciende a los cielos. Y entonces termina diciendo en el versículo 3, dice allí, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora Él está sentado en el trono. Y cuando dice que está sentado en la diestra, la palabra diestra significa lugar de poder. Él está sentado en el poder. Y yo en los años que llevo en el Evangelio, llevo un poco más de la mitad de mi vida en el Evangelio. Y soy testigo, unas de ellas, y yo las he visto. Otras las he escuchado. Otras me las han contado directamente aquellos que las vivieron, cosas gloriosas, especiales, sobrenaturales. Dios tiene el poder para obrar en medio de la dificultad que cada uno de nosotros podamos tener. Yo soy testigo de ello. Tú eres testigo porque tú tienes una experiencia personal, una vivencia. Dios ha hecho un milagro en algún momento en tu vida y eso no lo podemos negar. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a invitarle para que usted se ponga en pie en esta hora. Y quiero decirle en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, que Él es nuestra única esperanza. No hay otra. Yo no encuentro otra esperanza para mi vida. No me veo yo viviendo lejos. No me veo viviendo afuera. No me veo viviendo a la distancia del Señor Jesucristo. Él es la única esperanza para este mundo. Aleluya. Y necesitamos nosotros como creyentes proyectarlo, darlo a conocer. Hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje. Vea, cuando usted y yo hablamos de Jesucristo.